Alex Sierra, integrante del Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos, CESJUL, ahí en Colombia, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Alex Sierra, siempre un gusto tenerte aquí con nosotras y nosotros. Bienvenido. Ernesto, Violeta y amigos, todas las personas que están pues conectadas, no solo en vivo, sino en diferido. Y antes que nada, un saludo, Ernesto, qué grato tenerte de vuelta después de haber estado liderando una causa tan noble como es llevar una ayuda humanitaria al pueblo palestino. Un abrazo de la distancia. Gracias, gracias, mi querido Alex Sierra. Eh, pues hay varias preguntas, está pasando de todo también en Colombia. Y Ujú. iniciaríamos, Alex, sobre cuál es la lectura que tendrías tú sobre a qué obedece la nueva embestida de Donald Trump contra Gustavo Petro, contra Colombia. Uno también piensa en las geografías, ¿no? Y no es casual, además, pensamos, ¿no? Que pues el país vecino de Venezuela, pues es Colombia. Y esto que señalaba ahorita Violeta, también del proceso de selección de candidatos, pues no sabemos cómo leer esta nueva embestida de Donald Trump hacia Gustavo Petro. ¿Cuáles las impresiones que tienes tú? Pues yo creo que más que las impresiones que pueda tener, pues desde una opinión general, es pues una evidente preocupación, Ernesto, una preocupación por un liderazgo eh, tremendamente complejo como el de Donald Trump. Creo que a lo largo de nuestra historia como países, pues obviamente hemos tenido una larga historia de intervencionismos, de golpes duros o blandos a lo largo de los últimos tal vez 100 años, pero creo que el fenómeno de Donald Trump es el descaro. Situaciones como bombardear lanchas a mar abierto, sin identificar plenamente si se trata de personas o no que están delinquiendo. Y por sobre cualquier cosa, Ernesto, una cosa es cometer un delito en el cual deberían ser aprendidos y llevados ante un tribunal para pues establecer las pruebas y vencerles en un ámbito de juicio. Y otra cosa es hacer absolutamente evidente la eliminación sistemática, la, el ajusticiamiento y una ejecución extrajudicial, violando cualquier derecho humano y transmitiéndolo en vivo como un resultado. Yo creo que es una política brutal. Obviamente, del otro lado, el fenómeno de persecución a los migrantes, yo creo que todos nuestros países lo han resentido. En todos nuestros países tenemos familiares, conocidos, personas cercanas que están en los Estados Unidos, que llevan años tratando de generarse una estabilidad económica que no fue posible en nuestros países. Y esa persecución hace parte de este contexto. Y obviamente el fenómeno, por supuesto, Ernesto, del extractivismo. Venezuela con una riqueza gigante petrolera. Colombia comparte la misma zona geográfica. Tenemos una gran cantidad de minerales. Colombia, por ejemplo, está teniendo una masiva deforestación por extracción ilegal del oro, junto con metales raros y minerales. Y claramente Donald Trump lo que busca es justificar una intervención que tiene un fin evidentemente económico y aprovecha a que tiene alguien incómodo, alguien que lo contraría, alguien que no está de acuerdo y que abiertamente le sanciona este tipo de políticas arbitrarias y violatorias de los derechos humanos. Y pues obviamente hay una asimetría de poder gigante. Eso se trata de uno de los países más militarizados del mundo. Pero lo que me parece más grave aún es la opinión pública en nuestros países, la opinión pública de la derecha colombiana o de un sector de la sociedad colombiana que considera que lo mejor que le puede pasar al país es una intervención militar. No logra entender la dimensión
de la violencia, de la desestabilización económica y de las miles de víctimas que puede generar una acción de estas características. Yo dejaría un poco por ahí para iniciar esta conversación, querido Néstor. Muchísimas gracias, Alex. Alex, que nos estás tomando la llamada y también en esta primera reflexión. Y también otro tema que queremos abordar contigo que no está separado, pues es este proceso, esta consulta, ¿no? Que habrá este fin de semana, este 26, y que se van a enfrentar el senador Iván Cepeda y la exministra de Salud, Carolina Corcho. Y en ese sentido que tú estás ahorita comentando de que hay muchos intereses por parte de Estados Unidos frente, ¿no? A la situación, por ejemplo, de la riqueza minera, petrolera, de Ujú. las tierras raras, que no es menor también lo que estás comentando, ¿no? Frente a la situación que tiene China, pues a ellos, ¿a quién les interesaría quitar del camino, ¿no? Y no sabemos si también hay un interés de Estados Unidos de que el senador Iván Cepeda, por su trayectoria, no pudiera llegar, y queremos también pedir la reflexión y saber si el incremento de la violencia contra Gustavo Petro y el petrismo responde también a este proceso, querido Alex. Pues tiene una relación, Violeta, directa. Eh, las alocuciones, las amenazas de Donald Trump, pues no se dan de manera inesperada. Pues hay que recordar que el, el, el mismo secretario de Estado de los Estados Unidos, senadores como Bernie Moreno, tienen todo un interés en desestabilizar políticamente a Colombia. Eh, para nosotros es muy interesante que se haga una consulta entre diferentes fuerzas porque pareciera que se dice el partido de Gustavo Petro, pero realmente se trata de fuerzas, de diferentes fuerzas políticas de izquierda que buscan de alguna manera generar una coalición de cara a llegar a la presidencia. Eso es, además de todo, inédito porque no se trata solamente de la decisión sobre la presidencial, se trata también de una consulta para conformar un frente amplio que permita llegar al legislativo vía Cámara y Cámara Baja y Congreso de la República, Cámara Alta, Senado, y de alguna manera lograr una coalición que permita hacer gobernabilidad en el escenario del país. Y en ese ámbito, en ese orden de ideas, pues Iván Cepeda es hijo de un dirigente de la Unión Patriótica asesinado también en medio de una eliminación sistemática, el genocidio político más connotado en el mundo y que no tiene internacionalmente esa connotación. Son más de 6.500 personas que fueron parte de un partido político, la Unión Patriótica, asesinados básicamente por fuerzas paramilitares en una relación directa con fuerzas políticas, empresariales y agentes estatales. Entonces, Iván Cepeda, padre, Manuel Cepeda Vargas, padre, es asesinado. Iván crece y se hace políticamente en medio del duelo dramático de tener a su padre asesinado, acompaña a miles de víctimas, crea un movimiento muy importante que es el MOVIS, el Movimiento de Víctimas de Estado, curiosamente es alguien que ha tenido en diferentes escenarios políticos que negociar con esas fuerzas políticas que están detrás del asesinato no solo de su padre, sino de miles de personas. Entonces, en lo que a mí concierne, me parece una figura prominente, es muy importante, pero claramente es aún más incómodo para personas como Donald Trump. Y yo creo que claramente se trata de una injerencia ambientada a través de una clase política colombiana muy vinculada al narcotráfico, que tiene unos intereses ciertos muy importantes en términos de mantener negocios ilícitos y obviamente lograr acuerdos económicos con los Estados Unidos para justamente hacerse al poder y ser básicamente unas marionetas en la distancia. Entonces creo que tiene todo que ver las alocuciones de Donald Trump en el contexto político y electoral. Lo que más esperamos es que pues estas injerencias no terminen amenazando la vida de candidatos que están justamente en este momento tratando de generarse una coalición. Ya, gracias, gracias, Alex Sierra. Te preguntaría, Alex, también, entonces, por tanto, ¿cómo estás leyendo también, pues, el respaldo que podría tener
este candidato de izquierdas a nivel de los movimientos sociales ahí en Colombia? ¿Y en qué momento se encuentra también la derecha? ¿Hay una disputa fuerte? ¿Hay fracturas también en la derecha? ¿Cómo estás leyendo ahí esa parte? Es interesante que yo creo que la derecha también llega muy fragmentada, no hay una unidad. De cualquier forma, ustedes ayer hicieron un análisis muy importante del caso Uribe. Ustedes igual me han invitado a hacer este análisis y es un personaje supremamente central en esta discusión para la derecha. No obstante, hay fuerzas de derecha que hoy por hoy quisieran hacerse un poco al lado de Álvaro Uribe, no porque no compartan sus ideas, sino porque están en una disputa de poder. Consideran que tienen una mayoría de edad, que pueden llegar solos y solas a ser parte de este escenario presidencial. Y lo que hay que entender es que en la derecha hay múltiples intereses de personas muy poderosas. Y obviamente también, vale la pena mencionarlo, la derecha siempre ha jugado a tener varios candidatos en una misma mano. Entonces, aparentemente, en muchas oportunidades uno creería que hay unas disputas internas, pero rápidamente se acomodan porque pues, las negociaciones son de orden estrictamente económico. Y por ende, es muy fácil lograr coaliciones, pactos, contratos, al margen de los intereses obvios del país. Así que yo creo que si bien es cierto que la derecha está golpeada políticamente hablando, pues es en este momento oposición, pero siguen teniendo la capacidad económica, siguen teniendo una relación directa con múltiples economías lícitas y no lícitas en diferentes regiones del país y son un elemento muy importante y creería yo que el más importante llamado en últimas es que indistintamente de la decisión que tomen las personas, los colombianos y colombianas a la hora de elegir sus candidatos, presidente, presidenta tal vez, lo importante es que se pueda dar en un contexto pacífico y creo que la intromisión de Estados Unidos es muy peligrosa porque pues es amenazante, invita a la violencia y creo que el país justamente necesita transitar democráticamente hablando sus decisiones. Creo que esa es la mayor preocupación para quienes estamos cerca del proceso. Perdón, gracias, mi querido Alex Sierra. Bueno, y le comento, Violeta también ya va en tránsito, va a la Universidad Autónoma Metropolitana, porque ya va a entrar a dar clases ahorita. No sé si todavía la tenemos ahí o ya no. Hola, hola Ernesto, es que perdí la señal. Sí, voy en tránsito. Perdón, Alex también y a la querida audiencia. Se me perdió la señal en algún momento y ya no alcancé a escuchar todo lo que decía Alex. Pero también yo, como por última pregunta, tenía, ¿qué tanto en esto que tú ya analizabas desde hace varias semanas aquí en Rompeviento TV, de lo de Álvaro Uribe, qué tanto tendría también que ver ahora con esta posible triunfo, digo, no sé, posible, ¿no? De Ujú. Iván Cepeda. Y él es uno, ¿no? Alex, de los que encabezó este juicio contra Álvaro Uribe. Entonces también ahí se tejen estos otros escenarios y se tejen estas otras realidades. Sobre eso que nos pudieras comentar. Pues es una situación, diríamos yo, muy compleja, porque pues Álvaro Uribe e Iván Cepeda también están, como bien lo mencionas, confrontados en un ambiente de juicio. Han venido en un escenario de años de una discusión que pues pasa por los estrados judiciales, que tiene que ver básicamente con el enlodamiento de un personaje como Iván Cepeda. Y justamente creo que en este instante lo importante es que justamente esa disputa se mantenga en un escenario electoral pacífico. Sin lugar a dudas, Álvaro Uribe es un personaje determinante en las elecciones en Colombia, es alguien que posee un enorme poder, un reconocimiento amplísimo de buena parte de la sociedad colombiana, quien lo ve
como un héroe que liberó al país de las FARC y de las guerrillas. Y cuando se escudriña o se acerca un poco más uno al fenómeno, pues estamos hablando de una época muy violenta, de muchísima intervención militar. Eh, Definitivamente no podría yo compartir sus formas, pero claramente para un sector de la población colombiana sigue siendo muy relevante electoralmente, está tras bambalinas, siendo parte del escenario electoral. Y lo más importante, creo yo, es que esta disputa se puede dar abiertamente en un espacio democrático y de discusión de ideas, cosa que resulta muy difícil por el llamado que se hace al odio, a la estigmatización y a la persecución política por parte de algunos sectores, a veces vinculados a estas redes masivas de desinformación en medios. Entonces creo que la campaña negra, la desinformación, las fake news son parte importantísima de cómo se construye una agenda pública, y por eso me parece muy determinante el rol que medios independientes y de análisis como Rompeviento puedan jugar en la distancia también para generar una opinión mucho más ponderada y mucho más llena de análisis, que es lo que necesitamos justo ahora. Ya, gracias, gracias Alex Sierra. Para cerrar, Alex, también una reflexión final del momento político, del tiempo político que se está viviendo en Colombia, de algo que no hayamos atinado a preguntarte y que consideras que es relevante también para quienes te están escuchando dentro de Colombia y fuera de Colombia, sobre el tiempo y momento político que viven en tu país. Yo diría, y teniendo en cuenta un espacio como Rompeviento, que además de todo es transfronterizo, que permite un diálogo de América Latina, es la amenaza del autoritarismo de Donald Trump y de los Estados Unidos como gobierno justo ahora. No es solo una amenaza contra países o diríamos gobiernos de un centro izquierda, no es solamente contra Venezuela. Miren cómo se está sumando Colombia. Y creo que Donald Trump ha dado todas las señales para saber que va detrás de América Latina. Entonces creo que este es un momento de unión, de solidaridades, de volver a trabajar conjuntamente. Creo que las condiciones están puestas para tener unas voces críticas, para hacer un llamado a diferentes fuerzas políticas y por sobre todo trabajar juntos y estar mucho más informados. Es una amenaza cierta para todos y todas, querido Ernesto. Pues gracias, gracias, mi querido. ¿Estás todavía por ahí, Violeta? Sí, sí, aquí estoy, pero creo que ya cerramos Sí. la entrevista. Digo, yo nada más, perdón. No, adelante, adelante. Sí, yo nada más diría como último, pues que, como dice muy bien Alex, estamos viviendo un proceso muy intenso en América Latina. Está en la situación de Argentina, y pues yo creo que para muchos y muchas sería un sueño. Yo no sé, a lo mejor Alex no va a compartir ahí eso conmigo, sí, no sé, pero que pudiéramos tener un escenario en un futuro donde Axel Kicillof, ¿no? Digo, aquí ya me estoy adelantando muchísimo, en Argentina, pues pudiera ser una opción y una alternativa frente a Milei y frente a la situación que se pudiera derivar en Colombia ante esta fuerza que está agarrando también la derecha, y todo el respaldo que está teniendo por parte del presidente de los Estados Unidos, pues también Iván Cepeda se vuelve una figura central ahí. Nada más le pediría una reflexión final en torno a esto. También tenemos un proceso electoral próximamente en Chile, pero ahí vemos el escenario aún más complicado. ¿Cuál sería tu reflexión final sobre esto, Alex? Tu micrófono, Alex. Perdonen, queridos. Yo creo que muy rápidamente el mayor de los desafíos es generar procesos de formación política. Y formación política no es ideológica, formación política es una mayor participación informada. Tenemos una enorme desinformación, una cada vez mayor dificultad de acceder a medios de comunicación objetivos que presenten información, que hagan análisis,
Y creo que ese es el desafío que tenemos todos y todas en América Latina, quienes tenemos alguna conciencia de lo público y lo colectivo. Eh, este tipo de populismos de derecha, eh, disfrazados un poco de libertarismos, pues son dramáticos, están generando todo el escenario de acabar con lo poco público que queda, lo poco colectivo, y abrir mucho más unas brechas económicas que van a ser irreparables en el tiempo. Por eso creo que el escenario de participación, de comunicación, de establecer redes y por sobre todo de trabajar juntos y juntas para América Latina es hoy más apremiante que nunca. Y cerraría con esto precisamente a propósito de lo que está señalando ahorita Alex Sierra, con estas declaraciones que hizo Donald Trump el día de ayer. Además de la embestida contra Colombia, pues mire lo que comenta también sobre México. No vaya usted a pensar que México está libre de estas realidades que está padeciendo Venezuela, Colombia y otros países de Sudamérica. Esto fue lo que dijo Donald Trump el día de ayer a propósito de nuestro país. They're not going to get away with it much longer. We're not going to put up with it much longer. Colombia is very bad. Mexico is run by the cartels. I have great respect for the president, a woman that I think is a tremendous woman. She's a very brave woman. But Mexico is run by the cartels, and we have to defend ourselves from that. Bueno, ahí está latente la intervención que sigue amagando Donald Trump y que estamos pues prácticamente caminando en la línea roja. De ahí la importancia de esta mirada de Alex Sierra, de que tenemos que articularnos, tenemos que unirnos y no hacerlo ya cuando nos cayó eh, este demonio anaranjado que ocupa la Casa Blanca. Así que, Alex Sierra, un fuerte y fraterno abrazo y seguimos al habla. Un fuerte abrazo y solidario en términos de cómo podemos seguir trabajando juntos en las distancias. Un enorme abrazo. Un abrazo, Alex. Muchas gracias. Una vez más, Rompeviento TV se reúne con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan para llevar asistencia médica a las y los jornaleros migrantes que cada año viajan desde Guerrero hasta los campos agrícolas de todo el país para trabajar. Únete a nuestra causa haciendo un donativo a la cuenta que aparece en pantalla para adquirir los medicamentos necesarios. Es muy importante que en el concepto de tu donación escribas la palabra jornaleras y cuando tengas tu comprobante envíalo por WhatsApp al 56 11 35 27 09. También ponte en contacto al mismo número y acompáñanos personalmente a esta labor de asistencia social. Rompeviento TV cuenta con el respaldo y la generosidad de su audiencia para lograrlo. Gracias todas, gracias siempre.